Este día lunes vamos a estudiar el pecado de Moisés, segunda parte. Ayer ya descubrimos que sí, Moisés pasó una situación bastante difícil, estaba en su corazón muy adolorido por la muerte de su hermana, nuestro pastor nos lo ponía en contexto, pero hoy vamos a descubrir algunos elementos más que fueron los que llevaron a Dios a decir: Moisés ha pecado y no puede entrar en la tierra prometida. Pero vamos a introducirnos con una oración pidiendo la dirección de nuestro Dios. Nuestro buen Padre Celestial, venimos ante tu presencia y queremos, oh Dios, poner nuestro corazón en tus manos de manera humilde, reconociendo que si a tu gran siervo Moisés le pasaron cosas como las que estamos estudiando, también nosotros debemos estar alertas, muy alertas. Ayúdanos a aprender la lección de hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El día de ayer, Pastor Dani Perla, usted ya nos introducía todo el contexto y también ya nos daba algunos consejos sobre cómo lidiar con la ira, con estas situaciones difíciles, porque vimos que era parte del carácter de Moisés, tenía un temperamento un poco fuerte, podríamos decir, un temperamento algo fuerte. Pero ahora, Pastor, centrándonos ya en ese momento en el que él se acerca, la Biblia dice que en primer lugar él hizo lo que Dios le ordenó, tomó la vara y se acercó a la roca tal como Dios le había dicho. ¿Qué pasó entre ese momento y el resto que torció todas las cosas? Muy bien, ahí lo que tenemos lo podemos resumir en dos palabras: palabras y actos. Palabras y actos. Sí. Ahí tenemos palabras de Moisés, o sea, su ira, que ayer estábamos, tal vez si usted pudiera, amigo o amiga que nos está escuchando, si usted va al Facebook, ahí están grabadas las lecciones, al Facebook de nuestra radio, y la ira de Moisés se manifestó en palabras y en actos, porque normalmente eso es lo que sucede. Sí. No solo se queda, bueno, una indignación puede ser que se manifieste en el rostro, en algún ademán, pero luego puede ir a las palabras y finalmente a los actos, palabras violentas y actos violentos. Entonces, en las palabras de Moisés, tal vez podemos repasar nuevamente lo que leímos ayer. En las palabras de Moisés, por ejemplo, en Números, el capítulo 20 y el versículo 10, nosotros encontramos esas palabras airadas de Moisés, que recordemos que todo el contexto es la ira, es lo que hace que Moisés hable estas cosas, aunque luego hoy vamos a observar todavía un elemento más. Un elemento más. Dice acá: reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y él, Moisés, les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿haremos salir agua de esta peña para vosotros? Muy bien, ahí está en primer lugar aquel Moisés que en un momento se había puesto entre Dios y el pueblo para que Dios no lo destruyera. Ahora Moisés les dice la verdad. Son rebeldes. Lo que ellos habían sido siempre. Y me llama la atención esto porque usted ha notado que cuando una persona está molesta y dice: ahora sí voy a decir toda la verdad. Toda la verdad, sí. Todo lo que siempre había estado pensando pero no lo había dicho. Wow. Entonces Moisés le dice: oíd ahora, rebeldes. Aquí él está ofendiendo al pueblo. Es cierto, ellos habían sido rebeldes, pero no se esperaba eso de un líder. Claro. Entonces vamos a leer el siguiente versículo. Bueno, sí, ahí dice, bueno, siguiendo la pregunta es: ¿haremos salir, o sea, nosotros, haremos salir agua de esta peña para vosotros? Muy bien, y creo que aquí hay no solamente un elemento de ira, sino que la ira lo llevó a distorsionar lo que Dios le había dicho, y lo llevó a usurpar ese lugar que le correspondía solamente a Dios, porque él dice haremos como que si él era el que podía hacer salir agua de la roca. O sea, Moisés, en otras palabras, se puso en lugar de Dios. Y entonces golpeó la roca. Eso es lo que dice el siguiente verso. El siguiente verso, y alzando su mano, Moisés golpeó. Ahí dice, ¿no? Alzando su mano, Moisés golpeó la peña con su vara 2 veces. Brotó agua en abundancia y bebió la congregación y sus bestias. Muy bien, es interesante. Aquí tenemos cómo esa ira de Moisés maduró y llegó hasta las consecuencias, pero creo que una de las más graves fue
ponerse en lugar de Dios. Ujú. Ahora, ¿por qué esto fue tan grave? ¿Por qué Dios, alguien puede pensar, por qué Dios no pasó por alto una falta tan normal, podremos decirlo, tan común? No golpeó a una persona, sino que golpeó la roca. Pero es que, recordemos nosotros, esto iba a provocar un defecto, porque si Moisés les decía, haremos, y junto con su hermano Aarón se ponían que ellos eran los que hacían sacar agua de la roca, entonces la idea en el pueblo era que todos los milagros que habían sucedido antes no había sido Dios, sino que él, Qué tremendo. que Moisés. Entonces esto creaba como lo que se dice un efecto cascada, o como poner unas piezas de dominó, y entonces uno empuja una y todas las demás que están ahí en formación van a caer porque ese es el efecto. Ahora, este fue el problema. Moisés en sus palabras airadas incluso le quita la gloria a Dios, y creo que eso fue de lo más grave que sucedió allí. Y bueno, luego Dios sí reacciona, y lo dice el verso 12, pastor. Dice, pero Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí, o creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no entraréis con esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Por qué Dios les dice, no creísteis en mí? Bueno, aquí profundizamos más en nuestra lección, y al final todo eso de ponerse en lugar de Dios y todo eso de la ira fue generado por la incredulidad. Wow. El mismo pecado del pueblo de Israel a lo largo de toda su travesía por el desierto, la incredulidad. Siempre que nosotros dejamos de confiar en Dios, dejamos de creer en Dios, podemos hacer cosas que no son correctas. La incredulidad, o sea, Moisés no creyó a Dios. Dios le dice claramente, mira Moisés, tu problema fue falta de fe. No tuviste fe. En ese momento te ofuscaste, no mantuviste la calma. Moisés siempre había mantenido la calma sabiendo que Dios le iba a dar una respuesta. Claro. Pero ahora, por todo el contexto que Moisés estaba viviendo y tal vez la acumulación de todas las cosas que el pueblo de Israel le había hecho pasar por el desierto, sí. Ahora Moisés estalló, dejó de creer y de confiar en Dios. La desobediencia, amigos, siempre tiene como base la falta de fe en Dios. Qué tremendo, eso es un pensamiento muy solemne. Es decir, a veces pensamos que la desobediencia es simplemente un fallo, que uno dice, bueno, fallé, pero la desobediencia tiene la base la incredulidad en Dios. Por eso Dios entonces da este castigo que humanamente, yo digo, y lo digo desde mi perspectiva humana, fue excesivo. O sea, al menos eso es lo que uno piensa como ser humano. Pero ¿qué nos dice el hecho de que Moisés, o que Dios más bien dicho, tomara tan en serio esa falta de Moisés y de Aarón sobre cómo tomen en serio nuestras faltas? Bueno, Dios toma muy en serio la falta, porque recordemos que solo se necesita una semillita para que crezca una planta, y así es el pecado. Puede ser muy pequeño, así como la fe puede ser muy pequeña y da como resultado grandes cosas, así también el pecado puede ser muy pequeño y da como resultado cosas también, por supuesto, negativas. Pero aquí Dios nos muestra algo, y este es un llamado para todos los que son líderes. El llamado es: no pensemos que hay excepción para los líderes, porque el problema es que un líder puede pensar, ¿verdad? Como yo soy líder, yo sí tengo más flexibilidad. Lo que no se le permite al pueblo, yo que soy líder, sí puedo hacerlo. Y aquí Dios nos muestra que es al revés, que para Dios es más grave el pecado de un líder que de una persona que no tiene tal vez una responsabilidad tan grande. ¿Por qué razón? Porque número uno, cuando un líder comete un error, da un mal ejemplo que otros pueden usar como excusa para hacerlo. Bueno, como vimos allá a tal líder haciendo esto, yo también puedo hacerlo. ¿Cuántos se han dejado llevar por un mal ejemplo que dio un líder, y ellos comienzan a hacer lo mismo y hasta peor, pero tratando de tranquilizar su conciencia porque lo vieron que lo hizo un líder? Y también el pecado en un líder es tan grave porque el líder está para orientar al pueblo en las palabras de Dios, y cuando el líder no muestra
la palabra de Dios, sino que muestra su propia palabra. Recordemos que Moisés, en vez de decir las palabras de Dios, él puso sus propias palabras y sus propios actos, entonces le quitó el lugar que a Dios le corresponde. Y eso en un líder es grave. Finalmente, pastor, la forma en que Dios actuó con Moisés y con Aarón, pero centrados en la persona de Moisés, que había liderado al pueblo de Israel de una manera muy poderosa, pues guiado por Dios, ¿no será que también habrá servido como advertencia para el propio pueblo de Israel? Es decir, sí fue una lección para Moisés y claro, era un castigo para Moisés, pero creo que al final Dios actúa así para también dar una lección al pueblo, porque me imagino el pueblo debió haber aprendido, si Moisés no entró en la tierra prometida, tenemos que tener cuidado. Así es, creo que siempre Dios lo hace, con propósitos de advertencia, pero aquí lo voy a decir de otra manera, lo hace también con propósitos de misericordia. Amén, sí. Porque yo creo que Dios engañaría a una persona si haciendo el mal le va bien. Sí, sí. Y que eso es lo que sucede muchas veces. El pecador hace su pecado y no le pasa nada, entonces lo vuelve a hacer otra vez, no pasa nada, y así va el mundo, acumulando pecados, pensando que no va a pasar nada. Nuevamente, si pensamos que no va a pasar nada, veamos que ni aún a estos grandes hombres que fueron muy esforzados, que sufrieron, que se sacrificaron mucho, Dios no pasó por alto su ofensa. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacernos ver que el pecado es muy ofensivo para Él, aún el más pequeño que sea, pero también nos va a mostrar que si Él permite que sus hijos sufran las consecuencias de sus acciones, Él también puede sanar esas vidas para que nuevamente puedan estar en comunión con Él. Amén. Y de eso se trata también esta lección. Siga en sintonía de Radio Adventista y de las transmisiones de esta semana, porque esta última lección sobre Deuteronomio todavía tiene mucho que enseñarnos. Creo que podemos orar por esto, pastor, porque tenemos grandes lecciones en la vida de Moisés y como usted lo decía en algunas de las lecciones, también esto nos da consuelo, porque si el gran Moisés falló y Dios tuvo misericordia de él, todavía puede tener misericordia de nosotros. Amén. Padre que estás en los cielos, Señor, queremos pedirte en este momento que nos ayudes para confiar en tus palabras, en tus promesas, en tus actos, en nuestra historia y la historia humana. Padre, perdónanos porque cuando tomamos las cosas por nuestra propia cuenta, en nuestra propia fuerza, cuando queremos resolver las cosas por nuestra propia sabiduría, vemos que fallamos, erramos. Ayúdanos, Señor, para poder esperar en ti y confiar. Y cuando fallemos, muéstranos tu gracia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.